está conectado el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, y también candidato, precandidato presidencial, podríamos decirlo, ¿no? A la primaria. ¿Cómo está Daniel Jadwe? Bienvenido. ¿Cómo está, alcalde? Muy bien, muchas gracias. Un abrazo a ustedes dos y a todas y todas quienes nos están escuchando y viendo en este momento. Muchas gracias. Estamos muy contentos de tenerlo esta mañana. Está nuestra audiencia muy atenta. Y queremos partir conversando sobre los últimos resultados electorales. Antes de entrar en el programa, que sabemos que si fuera por el ambiente electoral, el de Daniel Jadwe superaría a los demás, ¿no? Porque claro. tiene más sí. páginas, por lo menos. Sí, como sabemos que la prensa hace examen. Según la prensa, la calidad de un programa es estrictamente relacionada con la cantidad de páginas. Ya que tuvimos que entrevistar a Heraldo Muñoz, yo leí todo el programa de Pablo Narváez, que tiene 114 páginas, y el programa de Daniel tiene 204. Entonces yo calculo eres presidente. Que científicamente hablando, el programa de Daniel es 1.79 veces mejor que el programa de Pablo Narváez, y yo quiero aplaudir a Daniel por eso. Felicitaciones. 1.79 veces mejor. Así que partimos con ese comentario muy científico. Oye, yo quiero, pero ¿saben qué? Me recordó un profesor universitario mío que cuando uno le entregaba un estudio, un artículo, un trabajo, él ponía su mano así y lo pesaba efectivamente y decía un 6, ¿no? Entonces, mientras más pesaba el trabajo, claro, él entendía que tenía mayor contenido. Qué terrible. Mayor detalle, ¿no? Increíble. Y lo peor era que no pocas veces la chuntaba. Yo por eso, mi letra es muy grande, también era un poquito por eso. Daniel, y comentó la Alejandra que esto no solamente tiene 204 páginas, sino que tiene pocas fotos. Eso es importante, más contenido todavía. Bueno, yo quería partir preguntando por ¿cómo evalúas tú el panorama político, básicamente? Porque después de la elección, no la última, la segunda vuelta de gobernadores, sino, bueno, en realidad ambas. Primero, la elección de constituyentes, ¿verdad? Que también incluyó municipales y gobernadores, y la segunda vuelta de gobernadores. Ha habido como mucha conversación sobre el reordenamiento de las fuerzas políticas. ¿Cómo lo ves tú, Daniel Jadwe? A ver, claramente ha habido un cambio bastante significativo y yo creo que está hecho el análisis más que fino, ¿no? ¿A qué me refiero? Primero, hay un desastre electoral para la derecha y hay un desastre electoral también para la exconcertación. Porque más allá de que en la segunda vuelta de gobernadores, que me parece un poco las mismas conclusiones que sacaron cuando fue la primaria de ellos, ¿no? Que celebraban efectivamente votaciones de personas que habían ganado la primaria con 1.500 votos en una región, ¿no? Celebraban candidatos a gobernadores que habían sacado pero una participación bajísima, pero ellos se daban por ganadores. Yo creo que cuando uno mira el conjunto de las elecciones para poder sacar una radiografía que no esté permeada por la elección que me conviene, digamos, ¿no? Uno mira que hay un desastre electoral para la derecha, que pierde casi todo el territorio nacional, queda con menos del 10% bajo sus gobiernos regionales, pierde mucho también en alcaldes y en concejales. La concertación también pierde, salvo el Partido Socialista, que logra mantenerse ahí. Las otras fuerzas de la concertación se desploman, ¿no? Llegando al extremo, por ejemplo, de que un partido histórico como la Democracia Cristiana, que solía tener más del 30% de los votos y que tenía que tener unas bancadas tremendas, es la constituyente, que es como un ensayo general de lo que podría pasar en noviembre, queda con un solo convencional, ¿no? Claro. Y además de esto, hay un fortalecimiento de los partidos antineoliberales, bastante importante, el Frente Amplio con el Partido Comunista en todas las elecciones. Tanto así, por ejemplo, que en la segunda vuelta de gobernador regional metropolitano, algunos sacan cuentas alegres porque Karina fue derrotada por Claudio Rego, ¿no? Claudio Rego era un muy buen candidato, con mucha experiencia, y Karina Oliva, con menos experiencia, bastante novel, con un grupo de partidos de izquierda que habitualmente suelen ser minoría, ¿no? Casi empata con toda la concertación y toda la derecha detrás de Claudio,
Entonces, si alguien quiere ver eso como una derrota, bien, que lo vean, ganaron la gobernación, pero efectivamente uno mirando al futuro podría pensar, oye, ¿saben qué? Este tercio que era la izquierda históricamente en el país ha subido a casi el 50%, y los otros 2 tercios bajaron a casi el 50%, con un último antecedente adicional: el resurgimiento del pueblo como sujeto político, representado en este episodio por la lista del pueblo, ¿no? Por esta crítica transversal al sistema político, que yo creo que es un dato pero fuertísimo, ¿no? Que nadie puede soslayar, y que si se proyecta, efectivamente el cambio del mapa electoral es absoluto. ¿Lo ves como un error que no hayan logrado llegar al acuerdo con el Partido Socialista, por ejemplo, para una primaria? ¿No? De cierta forma, después de la victoria de Claudio Rego, renace la concertación, porque Claro. sale la declaración que otra vez vuelve el Partido Socialista con la DC. A ver, es que mira, lo mismo dijeron cuando se hicieron las primarias de ellos y la DC ganó en todas partes, ¿no? Uh-huh. Que le había ido estupendo, ¿no? Yo la verdad es que esos para mí son conclusiones demasiado simples que tratan de simplificar el fenómeno y que no logran comprenderlo. ¿Por qué? Nosotros invitamos de buena fe al Partido Socialista a la primaria, ¿no? Pero porque habíamos escuchado del Partido Socialista un giro fundamental, que lo habían hecho saber a través de los medios. Los otros partidos no habían hecho, pero ninguna declaración en ese sentido, muy por el contrario. Habían dicho 2 días antes, ¿no?, que ellos no estaban dispuestos a ir con el PC. Es más, había un cambio fundamental. En ese entonces decían que no teníamos ningún acuerdo programático. Hoy día, cuando yo presento mi programa, sale Heraldo Muñoz a decir que muchas de las cosas que nosotros proponemos ya estaban en el programa de él, que ya no es candidato, y de Paula Narváez. Entonces parece que no había tanto problema programático. Pero cuando nosotros invitamos al PS y el PS acepta, ¿no?, llega en la tarde con una carga de contrabando que ni siquiera se había conversado, ¿no? Esto es como traer un caballo de Troya que tú recibí con los brazos abiertos a los nuevos socios estratégicos, y dentro de los socios estratégicos vienen, mira, a mí me dio mucha risa, no sé si ustedes lo vieron, pero una explicación en fácil, ¿no?, de por qué había fracasado ese intento, ¿no? Con los carretes. Y lo ponían así, claro. Había un carrete entre puros amigos, ¿no? Y deciden invitar a un amigo viola, y el gallo les dice que quiere venir con la ex polola de uno, y que quiere venir además, ¿no?, con el que se agarró con su otro socio que está en el carrete y lo agarró a combo, y que además quieren efectivamente venir a poner lo que se va a poner y lo que se va a comer. Entonces uno dice, mejor le decís al amigo que estás invitando que se quede en la casa tranquilo, porque efectivamente te va a echar a perder el carrete, ¿no? Y claramente fue lo que pasó, y yo creo que no fue un error, fue un buen intento que vamos a seguir profundizando, vamos a seguir trabajando para conseguir la confianza no solo de las bases socialistas, sino que de las bases de la lista del pueblo, de las bases de todo Chile, porque el programa de transformaciones que estamos proponiendo requiere de una mayoría social y política sólida. Sí, muy interesante. ¿Vamos a empezar a entrar ya al programa o alguna pregunta antes de que tenga que ver última pregunta con política? Entonces, Daniel, que ¿no temes a esa unidad de la democracia cristiana con el Partido Socialista? Porque los rumores, yo no soy mucho de rumores, pero la idea de Jasna Proboste como candidata presidencial, apoyado por el Partido Socialista, que ahora ha vuelto a su antiguo pololeo con la DC, que había declarado que no iban a apoyar. Entonces eso es un triste espectáculo, pero también podría ser, no sé, una preocupación. No sé cómo lo ves. No, pues si yo miro efectivamente los resultados de la última segunda vuelta de gobernadores en la región metropolitana, ¿no?, y vamos a 3 bandas, pareciera que nosotros vamos a estar cerca del 50%, y los otros 2 candidatos van a bordear cada uno el 25%. No me parece un mal escenario para pasar una segunda vuelta, para en una de esas ganar en primaria. En primera, digamos. Claro, Sí. claro. Muy bien. Hay una posibilidad de que la derecha efectivamente no pase a segunda vuelta, así, lisa y llanamente. O sea, una posibilidad como pasó en Santiago, etcétera, que bueno, en O cuanto sea, hay una posibilidad importante, pero yo creo que nosotros estamos muy bien aspectados para competir en cualquiera de los escenarios, incluido el escenario
de que la lista del pueblo decida levantar una candidatura propia, porque efectivamente ellos incorporan un porcentaje de votación que no está en la distribución habitual. Sí. Y como nuestro país, entre comillas, hizo un salto cualitativo después del golpe de Estado, en donde antes del golpe el Congreso definía dentro de la primera vuelta quién era el presidente dentro de las primeras 3 mayorías relativas. Hoy día es la ciudadanía la que escoge en segunda vuelta, y por lo tanto, bienvenidos todas las candidaturas que quieran competir, porque eso le hace bien a la democracia, ¿no? Cuando más gente participa dentro de las instituciones y no desde afuera, uno fortalece el sistema democrático, por lo tanto es muy probable que podamos llegar a una segunda vuelta con más votación, con más participación, que es lo que este país requiere para salir adelante. Y desde esa perspectiva, el voto obligatorio, ¿qué le parece, alcalde? A ver, mira, nosotros siempre hemos sido partidarios del voto obligatorio, siempre. Lo discutimos cuando la derecha nos obligó a cambiar a voto voluntario para aceptar la inscripción automática. Nosotros éramos partidarios de mantener el voto obligatorio, la inscripción automática y darle la desinscripción voluntaria como posibilidad a la gente. Ellos no quisieron porque efectivamente veían que esto amenazaba sus posibilidades electorales y lo siguen viendo hasta el día de hoy. Pero yo encuentro complejo el momento y les voy a explicar por qué. El Estado Nacional nace como una transacción entre el soberano y el pueblo, en donde el soberano le da al pueblo protección y seguridad a cambio de lealtad e impuestos. Esto, cuando van desarrollándose los estados nacionales y dejan de ser reinados, ¿no? Y efectivamente pasa a ser república, muta. ¿Y muta en qué sentido? Se hace más compleja la protección incorporando derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda y una serie de derechos sociales, a la pensión, ¿no? Y como contrapartida, la lealtad y los impuestos también mutan, se hacen más complejo lo que uno le da al Estado, pero también se incorpora la participación, el tercer sector, las organizaciones intermedias, digamos, y esto es efectivamente un compromiso mutuo entre el Estado y su pueblo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que exigir voto obligatorio cuando un Estado no te da nada y solo te dice que tenés que dar la vida por la patria cuando entra en guerra, ¿no? Y que efectivamente tenemos, y lo decimos, ¿no?, una historia plagado en donde incluso nuestras Fuerzas Armadas, que debían ser para defendernos, han participado más en masacres de nuestro pueblo que en guerras para defender al país. Entonces uno mira y dice, no hay mucho sustento hoy día para reescribir ese nuevo trato y exigir participación, porque todavía es a cambio de nada. Entonces yo creo que esto es una discusión que debe darse, pero debe darse también simultáneamente con las reformas que tenemos que hacer para construir un Estado social de derecho que le garantice una vida digna a todas y todos, cambiando la forma en cómo se ha gobernado en los últimos años, que mirando el promedio, que para lo único que sirve el promedio siempre es para mentir con mucha elegancia, y pasando a un enfoque de política pública que no permita que nadie se quede atrás. Muy interesante me parece entrar en la discusión real y de fondo. No, del voto obligatorio, solo quería decir que estoy completamente de acuerdo con el análisis que acaba de hacer Daniel, que realmente el voto obligatorio es algo positivo, pero los argumentos que se están dando en este momento son muy malos, porque dice que la gente no sale a votar por flojera. No, la gente no sale a votar porque saben que la política no les ha dado ningún resultado. La gente es inteligente, entiende Exacto. que no vale la pena votar, y el trabajo entonces del sistema político es hacerle valer la pena votar. Ahora, de todas formas... De hecho, quiero comentarle un dato que va en esta misma línea que está argumentando Hassan que estamos argumentando. No, sí, sé que es Hassan. Lo conozco más de lo que ustedes se imaginan. Bueno, es de Recoleta, hay que decirlo. Así es. No, pero además, bueno, él les puede contar después en detalle. Los argumentos que está dando Hassan se ven confirmados, por ejemplo, cuando uno compara los porcentajes de participación electoral en la última elección de alcalde, ¿no?, en Recoleta, que es bastante mayor al promedio del resto de las comunas. ¿Por qué? Porque acá efectivamente, en la misma dirección que lo ha planteado Hassan, ¿no?, existe un Estado que se ha comprometido en los últimos 8 años a proteger más a sus ciudadanos. Es que ha hecho políticas públicas que van a cuidar a sus ciudadanos. Y que efectivamente eso les permite también al Estado decir, oigan, ya, pero párense y levántense a defender este proceso que a ustedes les ha gustado y que ustedes valoran, ¿no?, de tal manera de que construyamos un nuevo trato
porque el Estado son ellos. Para nosotros, y lo hemos dicho siempre, la ciudadanía del Estado. Ellos son los dueños de la escuela, por eso la abrimos hasta las 10 de la noche. Ellos son los dueños de los recursos, por eso tenemos subvenciones universales, ¿no? Entonces, esa es una realidad completamente distinta que va promoviendo hace mucho tiempo un cambio cultural en la comuna de Recoleta y que logra ponerse, después de un periodo de consolidación del cambio cultural, en un promedio superior al resto de las comunas en participación. Yo voto en Recoleta con mucho entusiasmo siempre, pero realmente en el país hay mucho descontento con la clase política. Entonces yo estuve conversando con una persona que me dijo, yo estoy a favor del voto obligatorio a pesar de que van a volver las palabrotas y los dibujos o dibujos obscenos en la papeleta. Y yo dije, no, yo estoy a favor del voto obligatorio precisamente porque van a volver los dibujos obscenos y las palabrotas en la papeleta. Porque es un deber cívico, si no te gusta la clase política, ir y dibujar un pene en la papeleta. Lo veo como súper positivo. Oye, Ahora, a propósito... o ser candidato, ¿no? También. Ser candidato, Hassan. Siempre También, ¿por qué no? ¿No es cierto? Oye, a propósito del humor, dice Liga de la Serpiente, por favor pregúntenle a Daniel qué es la pregunta del momento. ¿El Mini lo compró nuevo o usado en la tienda de la Dehesa o de Providencia? No, la verdad es que lo compré usado desde el año 14 y se lo compré a un médico amigo que ya se quería deshacer de él porque él quería un auto nuevo. Ahí está, ¿viste? Había respuesta. No voy a delatar al amigo que... No voy a delatar al amigo que me lo vendió porque además es de la comunidad palestina, entonces No, y si decimos que es comunista y tiene iPhone, es muy terrible eso. Un comunista. Fue un mini de oportunidad, pero que además, lo quiero contar, ¿no? Oye, adoro los minis desde la década del 70, sí, ¿no? Entonces es un auto que me encanta, económico, además, déjenme decirle, que llegar a Puerto Montt con un estanque y medio, con 30 lucas, vale la pena. Mira, Los mini antes, estamos en esa, los mini antes eran más peligrosos porque eran de fibra de vidrio, ahora son más seguros. Son Claro, robustos. Ahora, pues, pero los mini del 70 que te gustaban a ti eran de fibra de vidrio. Sí, Así, pues, ¿ah? eran de acrílico. Sí, po. Y yo tenía que hacer gimnasia para poder entrar. mira que entremos en el programa ya, porque mira qué bueno este comentario. Verónica Ávila dice, dudaba de Daniel y su programa, porque sabido es que el PC de feminismo tiene poco, pero aplaudo y abrazo el programa pauteado, digamos, donde incluye aborto libre, a deconstruirse, vamos por ancho camino. Mira qué interesante, a mí también me gustó mucho, yo me dediqué, no alcancé a leer las 204 páginas, lamentablemente, pero alcancé a leer la parte de feminismo, justamente porque además las Oye, compañeras... les puedo mandar un resumen, ¿eh? Pero si nosotros hicimos un resumen en La Voz de los que sobran. Hablemos de eso, porque la propuesta feminista es no solamente aborto libre, sino hay un tema muy importante tema de los cuidados. la paridad, del trabajo remunerado natal obligatorio, igualitario e intransferible para padres y madres, tanto en el estatuto administrativo como en el código del trabajo. De hecho, hay una pregunta de nuestra comunidad que dice lo siguiente. Pregunta Jaude. ¿Qué concreto hay en su propuesta para quienes deben depender del cuidado de familiares y o cuidadores psiquiátricos públicos dignos, centros de internación que cuenten con los estándares internacionales? Esto lo pregunta Isabel y tiene mucho que ver justamente con el tema de los cuidados que está en su programa. En el programa está bastante detallado el Sistema Nacional de Cuidados, que incorpora la creación de cerca de 600.000 puestos de trabajo, de tal manera de que el Estado, a través de este programa, asuma el cuidado que hoy día recae principalmente en las mujeres y que eso le impide su ingreso más pleno al mundo laboral y además le impide tener la autonomía de que debieran gozar en el patriarcado, ¿no? Se trata de hacer una serie de propuestas dentro de algunas de las que ya tenemos en Recoleta. Se habla de, creo que aquí es importante relevar, escuela abierta, residencias para personas mayores, residencias municipales para niños, niñas y adolescentes en situación de vulneración y para los enfermos que requieran, las personas mayores, las personas mayores con dependencia media o severa, ¿no? De tal manera que sea el Estado el que asume esa responsabilidad y que efectivamente esto lo asumimos como sociedad y no dejamos que recaiga en pocas personas y que además principalmente son del mismo género y que habitualmente se les dice, miren, trabajen toda la vida 9 horas al día por 50 años por amor. Yo creo que eso tiene que desaparecer. Por eso que además
Por eso que además está la remuneración del trabajo doméstico como parte de las políticas de superación del patriarcado. Está el tema del aborto, que a mí quiero hacer una observación. No me gusta el concepto del aborto libre, porque el aborto libre, la derecha, los conservadores, efectivamente los que quieren que esta propuesta no avance, suelen hablar del aborto libre, y el aborto libre es aborto durante los 9 meses, cuando es libre, en cualquier minuto y sin ninguna causal. Aquí estamos hablando de aceptar el aborto en cualquier situación hasta las 14 semanas, porque la ciencia indica que en esas 14 semanas no hay sistema nervioso central y por lo tanto no hay pulsión de vida, tampoco hay sensación de dolor, y por lo mismo, en la colisión de derechos que se establece después de la 14 semana, aquí no existe, y por lo tanto prima el derecho absoluto de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, ¿no? Y a que nadie le imponga nada, ¿no? Entonces, este es el aborto que estamos proponiendo y reconociendo como un derecho femenino, fundamental, ¿no? No me gusta el concepto de aborto libre porque es mal interpretado en diversos segmentos que no reconocen, ¿no?, el derecho de la mujer y que quieren plantear que efectivamente, como decían antes, los comunistas nos comemos a las guaguas, de veras, pues, son cierto. libertinos. Tiene que ver también con esto. Claro, y hacen cremas también con la... Ahora, además recordar que antes del golpe de Estado, en tiempos de Eduardo Frei era partidario del aborto. Hoy día le habría tocado militar en el PC al Eduardo Frei. Claro, ¿sabes qué? con su idea... Quiero preguntar dos cosas. Uno, en la parte laboral, que leí que las 40 horas, también vi que son cosas que a mí me agradan mucho. Negociación por rama también lo vi. Posibilidad de sindicalizarse de todos los sectores, también lo encuentro muy bueno porque... negociación ramal. Lógico, sí, lo dije. Perdón, fue sí, lo primero. Negociación ramal, sí. Sindicalización de todo porque algunos no pueden sindicalizarse. Bueno, huelga, derecho a la huelga, etcétera. Eso me parece muy bueno como cuestiones que en el mundo mío laboral me parece muy... que es lo que yo ando transmitiendo. Así que... Y eliminación de los grupos negociadores. Sí, por favor. Ya, pero eso lo metió el Tribunal Constitucional por la ventana, esa weá la metió el Tribunal Constitucional. Tengo que decirlo, me llamó profundamente la atención que en el programa de Gabriel Boric se reconozcan los grupos negociadores, porque eso en todo el mundo es considerado como una práctica antisindical. Entonces nosotros lo eliminamos. Sí. Y lo otro que te quería preguntar es respecto de el programa tuyo es mucho más moderado que el programa de Eduardo Frei Montalva, de Radomiro Tomic o de Salvador Allende. ¿Por qué? Porque los tiempos han cambiado, ¿no? Porque es un poco para sacar los miedos. Profundizar en eso. Lo que pasa es que eso es una cuestión... Dale nomás. Mira, a mí me ha sorprendido mucho estos que hablan de un programa que efectivamente es hambre para hoy, plata para hoy, hambre para mañana. Yo creo que son comentarios destemplados de gente que no le interesa el debate político serio, ¿no? Sino que lo que le interesa es debatir con caricaturas de tal manera de generar animadversión y temor al oponente. Este es un programa que, comparado con el programa de Tomic del 70, es un programa moderado. Sí. Es un programa mucho más conservador, incluso en algunas materias, porque entendemos que el mundo ha cambiado. De hecho, ayer me dio mucha risa, déjenme decírselo, cuando los periodistas me preguntan, oiga, buscamos por todas partes la estatización de los servicios públicos y no la encontramos. Entonces, pero mira el prejuicio con el cual habían abierto el libro, ¿no? Entonces, nosotros dijimos, oye, pero si nunca lo hemos planteado ni siquiera en la discusión. Claro. Entonces, aquí hay la construcción de una caricatura precisamente para que se infunda el temor y el temor siga siendo el poder detrás del poder. Sí, y hay mucho anticomunismo también. Sí, yo en ese sentido quiero reforzar eso porque eso nosotros lo conversamos hace un tiempo, Daniel. Yo te pregunté directamente, ¿sabes? ¿Qué pasaba con esas visiones comunistas o marxistas de otro estado? Y tú me dijiste en ese momento, estamos en otro momento, estamos en una democracia, y me dijiste también que el Partido Comunista es el partido que ha estado dentro de la democracia más que cualquier otro partido, digamos. Siempre ha participado en la democracia de forma mucho más realista que otros, que la derecha por lo menos y la DC, que estaban llamando a golpe de Estado. Bueno, me interesaba lo de la parte laboral y lo aclaró. Y
Yo quería ir un poco más en esa pregunta, porque, claro, hay una campaña de terror donde ellos hablan de la estatización de todo, es una clara ridiculez. Este programa, yo lo leí entero, es muy moderado, es más moderado incluso que el programa de Frei Montalva, y lo que hace, si uno, no solamente de Tomic, que es la izquierda de la DC, sino de la DC así, de los 60 en general, sí, es más moderado. Es un programa que busca acercar Chile al estándar de las democracias con estado de bienestar tipo OCDE. Entonces, si los economistas que ahora se juegan de política, como Ignacio Briones, dicen eso es poco serio, es porque ni siquiera han hecho la molestia de leer la cuestión. Es muy evidente que se están acercando dentro de un consenso. Sin embargo, el tema acá es que yo estoy de acuerdo con todas las propuestas, pero el problema es que esto podría ser un programa para 8 años. Pero si estamos hablando de un periodo presidencial, el tema de la secuenciación, la secuencia de reforma es muy importante. De hecho, yo creo que gran parte de las propuestas que hizo Salvador Allende eran buenas propuestas. El problema es que la UP trató de hacer todo a la vez. Y haciendo todo a la vez, hizo el gobierno más vulnerable al contraataque de Estados Unidos. Al final les dicen, bueno, la UP se cayó por Estados Unidos. Perfecto, pero Estados Unidos siempre iba a tratar de derrocar. La pregunta es por qué eran vulnerables. Y tenía que ver con la secuencia, que tenían, para ponerlo en términos económicos, muchas medidas que suben la demanda. Los trabajadores pueden comprar más cosas. Pero el problema ahí es que hay una cantidad fija de cosas por año que se produce. Y si no se produce más medidas de oferta, se genera un desequilibrio. Entonces, aumentar la demanda sin tener oferta correspondiente es un problema. Y en este programa dice que al final del periodo debe llegar a 567,000 pesos salario mínimo, aumentar pensiones en 53%. Eso es un tremendo aumento de demanda agregada. Eso podría generar inflación, por eso me gustó mucho que se menciona también la recaudación de 8 a 10 puntos del PIB, porque ahí se baja la demanda, porque se sacan de alguna parte. Pero quería preguntar, en general, en términos del diseño político de eso, ¿cuáles son las medidas que van a aplicar como las primeras, porque hay una priorización, y cómo ve el tema de conciliar eso de demandas cosas que aumentan la demanda con el problema de una oferta limitada en el corto plazo? Hassan, ahí hay efectivamente una política que tiene que ver con la política de promoción del desarrollo, que tiene que ver con una industrialización que busque hacer más compleja la matriz productiva, ¿no? Que facilitar el emprendimiento con una serie de políticas de incentivo al emprendimiento, pero también con una inversión fuerte en la ciencia y la tecnología, ¿no? Queremos avanzar hacia una economía del conocimiento que complejice la matriz productiva chilena y que vaya cerrando la brecha productiva que hoy día tiene el país, ¿no? Entonces, en esto estamos pensando en una banca nacional del desarrollo que, por ejemplo, promueva la ciencia, la tecnología, la inversión, el salto tecnológico en la pequeña y mediana empresa, por sobre todo, además, con una facilitación de flujo de capital con segmentación tanto de género y productiva. Queremos, por ejemplo, avanzar hacia la conformación de una empresa que sea farmacéutica. Creemos que tenemos que eliminar la dependencia farmacéutica con países del exterior, sobre todo por lo que hemos aprendido en esta crisis. Queremos avanzar en una fuerte industria tecnológica y científica, y también avanzar en la industria del turismo sustentable, para lo cual nuestro país tiene efectivamente condiciones muy, muy espectaculares. Pero además fomentar otros tipos de producción como la producción cooperativa, ¿no? Y efectivamente ir empujando desde todas partes para hacer que la matriz productiva nuestra, con encadenamiento productivo hacia atrás y hacia adelante, tanto en la minería metálica como no metálica, en las tierras raras, en el litio y en otras, de tal manera que efectivamente seamos capaces de ir aumentando, ¿no?, ambas cosas a la vez, la demanda y la oferta. Además, con un detalle, también hemos pensado lo que tú planteaste con mucha seriedad, y por eso que hay una secuencialidad. El costo del programa, que está pensado en el 11,4% del PIB, ¿no?, se financia con esta reforma entre 8 y el 10%, y además con reasignaciones presupuestarias y con ahorros con la reforma del Estado para hacerlo más eficaz y eficiente, reduciendo también algunos ministerios, fusionando otros,
y creando algunos que son necesarios, pero ¿por qué lo digo? Porque tenemos la intención efectivamente de que esto se vaya a desarrollar. El costo del programa cuesta 1% el primer año, pasa a 3 el segundo, pasa a 5 el tercero y llega a 10 el cuarto, ¿no? Y esperamos poder financiar esto en la primera etapa con un endeudamiento, porque estamos cerca del 30% del endeudamiento, y economistas incluso conservadores hablan de que sin duda podríamos llegar a un 10% de endeudamiento superior para que esto empiece a generar los efectos deseados. Pero ciencia, tecnología, ¿no? Investigación y desarrollo y fomento al emprendimiento y con énfasis en el crecimiento, ¿no? Son parte fundamental también de la propuesta de cambio del modelo de desarrollo. Tengo muchísimas preguntas del público, muchas. Pero voy a leer algunos comentarios y luego un par de preguntas que me parecen que van en la discusión que se ha dado en los medios. Dice, tremendo presidente que tendremos, María Luisa Párez en Facebook. Roxana Aide dice, Matamala dice, soy independiente y voto Jadwe. En YouTube, dicen... Sacará las vallas, dice. Sí, preguntan si va a sacar las vallas de la Plaza de la Constitución y de la Ciudadanía y de la Moneda. Sí, mira, por supuesto, ahí está la respuesta de inmediato. También preguntan sobre el matrimonio igualitario y qué piensa sobre el matrimonio en general. Hay hartas preguntas que tienen que ver con eso, pero me parece interesante, fíjate, esta pregunta y cómo está planteada. Dice, le pueden preguntar sobre las AFP, porque el resumen dice fin de las AFP, pero al final hay 3 opciones para fondos de pensiones. Entonces, ¿eso de fin es que desaparecen por completo, se transforman o queda para quienes quieran mantenerse? Mira, el tema es que mucha gente lee y lee lo que quiere leer, porque el fin a la AFP está puesto en el capítulo de pensiones, ¿no? ¿Ya? Y por lo tanto, lo que nuestro programa afirma es que en el sistema de pensiones, que va a ser contributivo, que va a ser un sistema de reparto corregido, que va a tener contribución tripartita del Estado, de los empresarios y de los trabajadores, ¿no? La AFP no van a jugar ningún rol, ni las AFP como institución, ni los fondos que están aposados hoy día. Hay efectivamente medidas para que esto sea sustentable desde el primer día y por los próximos 100 años, lo tenemos calculado, incluso con el cambio demográfico, entendiendo también que de esto impacta toda la generación de empleo que esperamos desarrollar con un incremento fuerte, tanto de la inversión social en los primeros años, que pasa de 8 a 13%, para infraestructura, para viviendas a precio justo y para una serie de otras iniciativas que vamos a nacionalizar desde Recoleta, ¿no? Y por lo tanto, las AFP en el sistema de pensiones dejan de existir. Ahora, como se ha anclado ya esta noción de que las platas que están son de la gente, bueno, le entregamos la libertad absoluta a la gente que sea la que decida. Y sobre el destino de la AFP, también le dejamos a la gente que decida el destino de la AFP. ¿Por qué? Porque si la gente quiere sacar todas las platas de la AFP, lo va a poder hacer. Si algunos los quieren dejar, lo van a poder hacer. Creo que el modelo no es sostenible en el tiempo. Si es que mucha gente retira los fondos, van a poder comprar cosas con los fondos y quizás generar una mejor pensión, ¿no? Haciendo una inversión en un bien raíz, ¿no? Hay muchas posibilidades, pero eso queda en el resguardo y en el respeto al derecho de propiedad que existen hoy sobre esos fondos que están aposados y que no van a jugar ningún rol en el sistema de pensiones que estamos proponiendo. También, mira, hay un comentario que me parece mucho. Qué agradable que hayan presentado hoy a Jadwe. Sé que están presentando a todos los precandidatos, pero sin duda este arquitecto sociólogo es tremendo. No usa lenguajes grandilocuentes, lo que lo hace muy cercano. Algunos de los comentarios que tenemos a esta hora. Daniel, ¿quieres preguntar algo? Sí, una última pregunta bien cortita, porque nos queda 1 minuto. 3 minutitos. Por favor, en políticas de vivienda, porque en Chile tenemos lamentablemente un gran déficit en ese aspecto, y a mí me gustaría, en un pensamiento personal, que el Estado se hiciera cargo, ¿no? Política de suelos y política de vivienda, metiendo, y yo lo digo, construyendo. Esa es mi opinión. No sé qué piensa usted, alcalde. Absolutamente de acuerdo. De hecho, vamos a nacionalizar la inmobiliaria popular de Recoleta, construyendo 100.000 viviendas al año. Esa es nuestra propuesta, de la mano de los gobiernos locales,
y efectivamente con una política muy agresiva de banco de suelos desde el Estado para no seguir construyendo la periferia de la periferia, sino que construir aquí, en la trama urbana, donde nosotros construimos Justicia Social 1, que es a una cuadra del municipio, a una cuadra del metro, ¿no? Y esto implica un trabajo de fortalecimiento además de los gobiernos locales, traspasarles recursos, traspasarles competencias, traspasarles atribuciones, de tal manera que tengamos al cabo del primer periodo de este gobierno, porque claramente, igual como lo han hecho todos los candidatos anteriores, siempre se presenta un programa que no se hace completo en los 4 años, porque esto va avanzando hasta que se convierte en un programa en régimen, ¿no? Y al final de los 4 años queremos tener 400.000 viviendas para arriendo a precio justo, repartidas proporcionalmente en todas las comunas de Chile. Interesante. Y sabes que esto ya lo último, dice Jadwe que terminará su programa a fin de julio porque recibirán aportes de las organizaciones sociales. ¿Quiénes están haciendo esto y cómo se aporta? Preguntan. Mira, la página es www.jadwepresidente.cl, ahí está el programa, se puede descargar y se descarga y hay un formulario y una plataforma para ingresar las observaciones que emanen tanto de personas que quieran opinar, rectificar, corregir, aportar, hacer incorporaciones, como de los cabildos que se están empezando a organizar ya, desde los 560 comandos que ya existen al día de hoy por Jadwe en todo el territorio nacional, con más de 40 fuera del territorio nacional, y esa es la fórmula de participación. Se van a recibir las observaciones hasta el 31 de julio, y el 18 de agosto, cuando las candidaturas queden a firme, vamos a presentar el proyecto ya con todas las incorporaciones que provengan desde la comunidad. Súper interesante, así que ya saben, si son personas particulares lo pueden hacer y como organizaciones también. Ahí estamos viendo la página web a la que hace alusión el alcalde de Recoleta. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Por haber que estado. Estén muy bien. No alcanzamos a tratar todos los temas que la gente preguntaba, sí, pero me invitan de nuevo. Lo invitamos de nuevo y ahí nos reímos. Y como dicen por ahí, sacamos a pasear algunos por ahí. Okay. Chao, gracias. Salam aleikum. Chao, Daniel, muchas gracias. Salam, ¿Tienes problemas de